Y como el objetivo que tiene el grupo INMUCA es trabajos asociados al cáncer, estudio del cáncer, inmunología del cáncer, y por eso el día de hoy tenemos un tema completamente pertinente al respecto, con una experta en el área que es sobre citometría de flujo. Entonces, Elizabeth, aparte de ser una grande amiga, tiene bastante experiencia en esa área, y bueno, ella nos va a contar un poco de todo eso. Y la idea un poco de hoy es repasar conceptos básicos de lo que es la citometría, ¿cierto? Desde el funcionamiento, qué sé yo, tal vez tipo de citómetros, qué tipo de muestras pueden entrar ahí. También, obviamente, Elizabeth nos va a contar sobre sus entrenamientos, tanto nacionales como internacionales, que son muy importantes para poder tener otras perspectivas de lo que uno estudia. Y bueno, entonces, como ya es costumbre en Conserva de Ciencia, vamos a pedirle a Elizabeth, muy agradecido porque estés el día de hoy aquí, vamos a pedirte que te presentes, bueno, como que nos hables un poco de tu trayectoria profesional y académica. Hola César, qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Al grupo INMUCA también, un honor. Buenas noches con todos. Bueno, soy bióloga egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuando egresé, siendo bachiller, hice mi trabajo de tesis para obtener el grado, el título profesional en el Hospital Almenara. Y ahí empezó, y fue la primera vez que vi un citómetro de flujo. Mi idea inicialmente era hacer biología molecular, porque creo que eso es lo que más llama la atención, lo más avanzado, pero en el laboratorio de biomedicina, donde me aceptaron hacer prácticas primero, había un citómetro de flujo y se hacía recuentos celulares para los pacientes VIH, ¿no? Y pacientes post-trasplantados, es decir, pacientes inmunosuprimidos. Entonces, como la medición de linfocitos T, tanto helper como citotóxicos, los CD4, CD8, era importante como un marcador de inmunosupresión. Entonces, se hacía de rutina ese estudio, ¿no? A la par, a los pacientes VIH se les hacía su carga viral también, pues, ¿no? Entonces, ahí pude recién todo ese conocimiento que nos dan en la universidad, que en aquella época no había citómetro y solo era teórico, lo pude hacer ahí práctico, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque uno mismo tiene que interpretar los resultados en citometría, ¿no? Es decir, la máquina no es que te lanza el resultado diciendo que tal o cual marcador es positivo o negativo, no, es el analista quien tiene que interpretarlo. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Luego también se empezó a hacer los primeros estudios para leucemias agudas, en la época que yo estaba ahí, ¿no? Pero mi tema de tesis fue con estudio de citoquinas, que se hizo también por citometría de flujo en pacientes de VIH. Entonces, mis inicios han sido más que todo en temas infecciosos. De ahí ya cuando obtuve el grado, me fui a trabajar a Cayetano, al Instituto de Medicina Tropical. Seguía haciendo estudios de células inmunes en diferentes muestras infecciosas, sobre todo en sangre. Hacíamos separación de celulares, criopreservación, era como una asistencia en investigación, ¿no? Porque ahí era el foco principal de investigación para HTLV, por ejemplo, ¿no? Con el doctor Gotuso, muy conocido él de cabeza y en los proyectos. Estuve ahí un tiempo, pero siempre mi curiosidad era aprender más, y lo más complejo que me habían comentado era interpretación de leucemias agudas. Entonces, ahí es donde apunté a hacer una pasantía en neoplásicas, ¿no? Que era bastante complicado porque había una fila larguísima de espera, ¿no? Pero ahí con paciencia pude hacer mi rotación, que solo te aceptan hacerlo un mes, y en un mes en realidad no aprendes la citometría, ¿no? Es en realidad un entrenamiento de mucho tiempo. Y bueno, ahí felizmente el doctor Richard Dyer, quien era el jefe y pionero de la citometría en el Perú, que fue mi primer maestro, se podría decir, en los casos de neoplasias hematológicas, me aceptó más tiempo porque vio mi curiosidad, mi entusiasmo, ¿no? Y después ya me propuso trabajar en el área privada con él, haciendo también citometría. Estuve varios años, luego ya pude postular a neoplásicas y ingresé. Ya en neoplásicas tengo 10 años trabajando. Y ahí es donde se ha evolucionado en cuanto no solamente a equipamiento, sino también a marcadores.
he tenido la oportunidad también de conocer otros profesionales, ¿no? Aparte de nosotros los biólogos que siempre estamos metidos en investigación, pero también hay anatomopatólogos, oncólogos clínicos, y me pareció súper interesante el trabajo multidisciplinario, porque los trabajos salen con mayor impacto en realidad, ¿no? Y eso que empezamos con trabajos así de póster, cosas pequeñas, pero el tema se enriquecía, ¿no? Cuando era un aporte no solamente de la parte técnica, sino también la parte clínica, ¿no? Entonces, eso me gustó muchísimo, ¿no? Ahí, con el doctor Daniel Enríquez, quien era el oncólogo clínico que lideraba los pequeños grupos de investigación, es que pudimos sacar ahí algunas publicaciones. Y bueno, eso es en resumen. Después he ido a otros países a hacer rotación. Me gané una beca de Estados Unidos, pero la beca se realizaba, es decir, la pasantía en Brasil, que fue donde nos encontramos también cuando tú estabas haciendo el doctorado, me acuerdo, en Ribeirão Preto, sí, haciendo citometría y molecular en neoplasias hematológicas, que fueron 3 meses súper enriquecedores, ¿no? Los profesionales de allá son bastante bien formados, y su trato también, ¿no? Que te comparten la información. Tú le pides la información que necesitas, y ellos no tienen celo alguno y te enseñan todo, ¿no? Eso es lo que me agradó bastante. También estuve antes en España haciendo también una pasantía, más que todo en interpretación de los trazados de citometría para apoyo diagnóstico de las leucemias, que también es otro tema bastante complejo, que te digo que se aprende con mucha práctica. Yo misma ahora hay casos eh, que no es que los vea y ya los pueda resolver, ¿no? Siempre es la revisión bibliográfica, la pregunta al experto, ¿no? Como ya uno conoce a los expertos de otros países, les manda un correo, les hace la consulta, ¿no? Entonces, es un constante aprendizaje en realidad, ¿no? Se van descubriendo nuevos marcadores, la tecnología, los citómetros van mejorando también su capacidad, ya no solo, son multiparamétricos y te detectan varios marcadores al mismo tiempo, pero se empezó con 4, luego se saltó a 6, luego a 8, ahora a 12, entonces es realmente interesante el ver ese cambio, ¿no? Ese cambio en el cual uno va aprendiendo muchas cosas, y eso lo hace interesante en cuanto a citometría, ¿no? Imagino que también en los otros temas pasa lo mismo, ¿no? Por la tecnología que va evolucionando, ¿no? Y, y bueno, eso en resumen sería la trayectoria que he tenido a nivel profesional en cuanto a citometría. Gracias, Elizabeth. Y lo que comentas es bien interesante en el sentido de que tú dices, uno de los más grandes desafíos de la técnica es la interpretación, porque cada caso parece ser una historia completamente diferente, que no necesariamente en otros aspectos del diagnóstico, pero digamos que otras técnicas es a veces blanco y negro, ¿no? Positivo, negativo, presencia, ausencia, o tiene más una cuantificación superior a un 3 o por debajo. Yo veo mucho que en citometría, pues cada paciente tiene un perfil inicial que inclusive hay que guardarlo, pero luego compararlo más adelante con cómo va respondiendo. Pero vamos poco a poco para que los chicos puedan seguirnos. Entonces, para poder ir introduciendo a estas interpretaciones, vamos a comenzar con lo básico. ¿Qué es la citometría de flujo? Así, ¿cómo definirías tú la técnica de forma sencilla? Bueno, es una técnica inmunológica que lo que hace principalmente es análisis celular. También puede hacer análisis de proteínas, ¿no? Y mide las características de estas células en cuanto a tamaño relativo, complejidad relativa, y en cuanto a expresión de marcadores o antígenos, ¿no? Utilizando anticuerpos fluorescentes, obviamente, ¿no? Porque un citómetro de flujo está formado por su sistema de fluidos, sistema óptico, sistema electrónico, y mediante láseres que contiene el equipo es que logra excitar estas sustancias, esos fluorocromos que están unidos a los anticuerpos que utilizamos para hacer el estudio de antígenos, y es donde capta esa señal y luego es traducida en gráficos, ya sea en histogramas, en gráficos de puntos, que te digo que el analista tiene que aprender a analizar, ¿no? Luego, otra ventaja es que la geometría de flujo es bastante veloz.
lo que antes que existiera la citometría de flujo, se tenía que contar las células en un microscopio. En cambio, y te demoraba pues cierto tiempo. El citómetro de flujo te cuenta 5.000 células en un segundo. Entonces, la velocidad y la cantidad de información que te entrega es bastante valiosa, ¿no? Porque a lo menos en diagnóstico se podría decir que es sencillo hacer la descripción de las células patológicas porque están proliferando. Tú encuentras a una persona que recién llega con un debut de una leucemia y tiene pues una cantidad exorbitante de células leucémicas y hasta por morfología, con pocos marcadores en citometría, tú puedes deducir de que sí es una leucemia y de qué tipo son, ¿no? En cambio, ya cuando este paciente entra a un tratamiento y se le hace sus controles para ver respuesta al tratamiento, pues la quimioterapia va a empezar a reducir esta carga tumoral, ¿no? Entonces ya la búsqueda que vamos a hacer de estas células leucémicas va a ser una en 100.000. O sea, en 100.000 células tú tienes que encontrar esa una patológica. Entonces imagínate verlo en el microscopio, ¿no? No se podría. Entonces, en cambio, la citometría de flujo con esa capacidad de leer tantas células por segundo, nosotros en seguimiento leemos en leucemias linfoblásticas B, por ejemplo, 5 millones de células, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar nosotros, leyendo muchas células, este porcentaje pequeño de células leucémicas y poder decir, mira, todavía hay rezagos de estas células patológicas, entonces el tratamiento, también hay un cutoff, ¿no? El tratamiento puede ser que esté funcionando bien hasta cierto porcentaje, entonces el paciente va a seguir con las siguientes fases de la quimioterapia, ¿no? Entonces, la citometría de flujo te ayuda a ver el pronóstico de respuesta de estos pacientes con leucemia, por esa información que te da de discriminar una célula patológica entre tantas que puede analizar, ¿no? Y para poder estudiar estas células, entiendo que se comienza con algunos parámetros básicos que de hecho ya los mencionaste, como es el tamaño y la complejidad, que creo que es lo primero que se ve, ¿no? En un plot. Sí. El tamaño, bueno, obviamente, el tamaño de la célula ya está. Y cuando hablas de complejidad, ¿exactamente a qué se refiere dentro de la célula? Se refiere a, por ejemplo, si una célula posee gránulos, como los neutrófilos, ¿no? Que tienen gránulos en el citoplasma, núcleo segmentado, y tú lo comparas con un linfocito. El linfocito no tiene gránulos y tiene un núcleo bastante grande que ocupa casi la totalidad de la célula, no tiene, pues, no está segmentado. Entonces, la dispersión de luz al momento de que el láser impacta la célula es distinta cuando le impacta un linfocito que cuando impacta a un neutrófilo. Cuando impacta un neutrófilo empieza a chocar en cada una de las partículas, en cada uno de los bordes del núcleo y de la misma célula, y la dispersión es mucho mayor. Entonces ahí hablamos de que tiene una alta complejidad. En cambio, en el linfocito, la dispersión va a haber dispersión, pero va a ser mucho menor. Entonces ahí hablamos de una baja complejidad. Y cuando mencionamos el tema de tamaño, nosotros no entregamos, el citómetro no te entrega una medida métrica, o sea, no te dice esto mide un nanómetro, no, simplemente compara todas las células que están en la muestra, así como estoy comparando linfocitos con neutrófilos, y los ordena, ¿no? De menor a mayor, por así decirlo, ¿no? En el eje en el cual uno lo está, en el gráfico donde uno lo está observando. Entonces, como si tú sabes que estás estudiando sangre, y sabes que en sangre siempre hay linfocitos, monocitos, neutrófilos, entonces tú también mentalmente sabes que más pequeño es el linfocito, luego le siguen monocitos, neutrófilos, y también los separas por la complejidad, por la morfología que uno también ya conoce. Y el citómetro así también te lo va separando en este gráfico de puntos. Entonces, como te digo, no te entrega una medida métrica, ¿no? Sino que es un tema de dispersión de luz que te lo va ordenando de menos a más. Claro, entonces perfecto. La primera, digamos, distinción entre las células va a ser esa, ¿no? Un eje con el tamaño, otro eje con la complejidad, y seguramente vamos a ir viendo ahí, y de hecho vemos como que poblaciones separadas dependiendo de estos parámetros. Lo que viene, voy a dejar un poco detrás los singlets, porque es un poco más técnico, ¿cierto?
Y me voy a ir ya directamente a la parte de tal vez ver, porque yo entiendo que cuando sacan la muestra de un paciente, muchas células pues pierden viabilidad, ¿no? Entonces, esta pérdida de viabilidad o entrar en apoptosis dentro del tubo de ensayo, el tubito con heparina, etcétera, puede afectar un poco al fenotipo que se está estudiando. Y hay algunos marcadores de viabilidad, ¿cierto? Para poder asegurarnos de que vamos a leer células vivas o esto no es tan crítico. Bueno, para diagnóstico de leucemias no utilizamos nosotros en el protocolo ningún marcador de viabilidad. Lo que usamos es los plots de tamaño relativo, complejidad relativa y ordenamos desde el linfocito, que es la célula más pequeña, y toda la lectura que salga menor a un linfocito, que serían ya sea serie eritroide por ahí que se coló, o células que empezaron a fragmentarse, a romperse, a morirse, las eliminamos. No usamos en realidad un marcador de viabilidad de por sí para leucemias. Sí lo usamos para recuento de células progenitoras para el servicio de trasplante de médula ósea, por ejemplo. Ahí sí nos exigen usar un marcador de viabilidad como el 7-AD, que es un colorante que se intercala en los ácidos nucleicos y da señales de luz. Es decir, la señal de luz positiva para ese colorante quiere decir que la célula está muerta. ¿Por qué? Porque si se pega a los ácidos nucleicos, quiere decir que la célula tiene el núcleo expuesto. Es decir, está pues rota, está perforada, está muerta. En cambio, las que no dan señal de ese colorante se concluye que son las vivas, ¿no? Así también evaluamos viabilidad, pero solo en ese estudio. En leucemias no hemos tenido necesidad porque en realidad las células, como te digo, en diagnóstico, las células leucémicas proliferan tanto y son por lo mismo, tienen, se podría decir, superpoderes, ¿no? Están, son inmortales y bien difícil que se te mueran, están ahí, ¿no? Lo que tenemos es tal vez por ahí suciedad, algunos contaminantes, pero son fáciles de sacar, ¿no? Entonces no es crítico para eso. Para otros estudios sí, como recuento de células progenitoras de trasplante, porque lo que quieren evaluar para trasplante es saber cuántas células stem cells tienen y qué porcentaje están vivas, porque Claro. eso se le va a poner al paciente, ¿no? Ya Claro, tienen que sea, contar las vivas, ¿no? Porque si no claro, están falseando el cuentan número de cantidad de células pool, trasplantadas. un pool de stem cells, ¿no? De, no sé, le tienen que poner 2 millones, por ejemplo, pero tienen que ser vivas todas. Entonces solamente cuentan a las que salieron vivas. Cierto, perfecto. Y bueno, entonces sigamos. Ya vimos el parámetro primero, tamaño, complejidad, luego, dependiendo del caso, la viabilidad. Y ya creo que ahí podríamos entrar a lo que se llama como que formar los gates, porque ya vamos a ver marcadores, ¿cierto? Vamos a intentar, usando, como tú has explicado, un anticuerpo, detectar si el antígeno, es decir, la proteína de superficie, aunque también puede ser intracitoplasmática, ¿cierto? Está presente o no en las células que queremos estudiar. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ya se explicaste el tema de la dispersión de luz y todo, pero ¿cómo son estos anticuerpos? Sí, se unen porque tienen afinidad con el ligando o con el antígeno, pero ellos están unidos directamente con el fluoróforo. ¿Qué tipo de fluoróforos hay? ¿Cómo el equipo los detecta? ¿Podrías explicar un Sí, poquito sobre eso? primero, cuando tú diseñas un estudio, ¿no? Un panel, y tú quieres, hagamos un ejemplo, estudiar células B. Entonces, células B maduras, ¿no? Porque puedes también elegir el estadio, ¿no? Solo células B maduras. Entonces, tú dices, ¿qué célula B madura? Porque la teoría ya es conocida, ¿no? Es, ¿qué expresan las células B maduras? Ah, expresan CD20, por ejemplo, ¿no? CD19 también la expresan, pero el CD19 son expresados en todos los estadios, maduras, inmaduras, entonces digo, no me conviene tal vez el 19, sino el 20 que solo es en maduras. Uno, primero saber elegir, ¿no? Qué marcador te va a servir para tu célula target. Otro, conocer en qué citómetro vas a trabajar. Si tú vas a trabajar en el citómetro de marca X, tienes que saber qué configuración tiene ese citómetro, porque no puedes elegir cualquier fluorocromo que esté unido a tu anticuerpo, porque tal vez tu citómetro tiene una configuración que no lo va a detectar. Entonces tienes que conocer de que, por ejemplo, tiene un láser que es capaz de excitar a ese fluorocromo. En todo caso, dices, ya, este citómetro tiene láser azul. Entonces, ¿qué fluorocromos son excitables por el láser azul? Y hay toda una lista, ¿sí?
Las empresas te ponen toda una lista, ¿no? De fluorocromos, ¿no? Fluorocromos A, B, C, D. Entonces, tú eliges uno de ellos y es más, podrías tú costear y escoger el que más te convenga, ¿no? De repente el fluorocromo A es más barato que el fluorocromo C y si tu equipo lo detecta no hay ningún problema que tú elijas uno u otro. Luego, una vez que ya eliges el anticuerpo, ya lo has comprado, sabes que tu equipo lo va a detectar, lo aplicas en tu ensayo, en tu tubo de ensayo. Luego, bueno, haces todo el protocolo de ya sea incubación, lavado, como dices tú, se puede hacer el estudio en membrana, se puede hacer el estudio intracitoplasmáticamente, ¿no? Los protocolos van a variar según también dónde quieras tú, qué antígeno quieras tú estudiar. Luego lo pasas en el citómetro de flujo y el citómetro de flujo lo que viene es que va a alinear a todas las células de tu muestra. Y cuando llegue la célula, tus células de interés, el láser va a impactar a esta célula, se va a producir la dispersión de luz para calcular tamaño relativo, complejidad relativa, pero también va a impactar a ese fluorocromo, ¿no? A ese fluorocromo lo que va a hacer es absorber la luz, que es energía, sabemos que la luz es energía, la absorbe, se excita y va a liberar energía también en forma de luz. Y los citómetros de flujo lo que tienen son detectores. Entonces, esos detectores detectan cierto rango de fluorescencia, ¿no? Entonces, por eso te decía que hay que conocer la configuración del equipo. Entonces, como ese equipo es capaz no solamente de tener el láser que excita, sino también los detectores que puedan captar esa longitud de onda de emisión de ese fluorocromo, es que van a empezar a traducirlo en tu gráfico de puntos o en tu histograma. O sea, te va a dar una señal. Tú vas a ver en tu histograma o gráfico de puntos un eje que empieza de 0 a más, así de 0, 10, 100, 1000, ¿no? De manera logarítmica a veces. Y si te da señal 0, quiere decir que no ha habido emisión, no ha captado esa longitud de onda de ese fluorocromo, quiere decir que es negativo, ¿no? No ha habido. Pero si hay una señal positiva, quiere decir de 10 a la 5. Quiere decir que sí, o sea, es decir, de manera indirecta te está diciendo sí, ese antígeno que tú estás estudiando se encuentra en tu muestra, ¿no? Y se encuentra en estas células porque te lo grafica. Entonces, la citometría en realidad es una detección indirecta. No te está diciendo está el anti-CD20, te está diciendo está el fluorocromo X que está unido a tu anti-CD20. Y así es como lo va graficando. Perfecto. Entonces, para dar un ejemplo sobre eso, vamos al siguiente tópico, que ya corresponde al uso de citometría de flujo en cáncer. Ya nos está explicando lo que son los marcadores, que son CD20, CD19, etcétera. Vamos a tal vez aterrizar en algunos ejemplos específicos y vamos a ver 3 puntos. Primero el diagnóstico, luego el seguimiento y luego el control de calidad, lo que siempre es importante en cualquier técnica. Vamos con el diagnóstico primero. Danos ejemplo de la vida real de tus casos, tal vez con 2 marcadores o uno sea suficiente, o bueno, lo dejo a tu criterio. ¿Cómo diferencio mediante un citómetro de flujo tejido normal de tejido tumoral? Ya. Por ejemplo, hablemos de la leucemia más común, la leucemia linfoblástica de células B, ¿no? La leucemia linfoblástica de células B es una neoplasia de células inmaduras, ¿no? Entonces, hay marcadores que se expresan, como te digo, en estadios inmaduros, solo en estadios inmaduros, y ya se pierden cuando la célula madura, y otros que se expresan solo en estadios maduros, y hay otros marcadores que se expresan durante todos los estadios, ¿no? Como el CD19. El CD19 es un marcador que va a estar en todos los estadios, es decir, te va a identificar a las células B, ya sea maduras, intermedias, maduras. Y el CD10 es un marcador solo de estadio inmaduro, ¿ok? Entonces, si yo, por ejemplo, encuentro en mi muestra células que me están expresando CD19, yo deduzco, estas son de linaje linfoide B. Claro que tengo que descartar las otras porque tampoco es que con un solo marcador yo defino, tiene 19, son de linaje B. Tienes que descartar que no expresen marcadores mieloides y marcadores de línea T. ¿Por qué? Porque hay unas neoplasias que son las mixtas. La célula leucémica es así monstruosa, puede expresar lo que le dé la gana. Entonces, ya descartando que no exprese los otros marcadores, y si solo expresa 19, dices, ya, estos son de linaje B.
y al parecer tienen también expresión de CD10, entonces estás concluyendo, entonces son inmaduras. Entonces, esto corresponde a una leucemia linfoblástica de células B. Si más bien no expresaran CD10, que hay casos raros de LLAB que no expresan CD10, pero en su mayoría no expresaran, si más bien expresaran CD20, no estaríamos frente a una neoplasia de células inmaduras, sino a una neoplasia de células maduras, las llamados linfomas, por ejemplo, ¿no? Entonces, la combinación de expresión de marcadores te puede diferenciar no solo linajes, sino neoplasias que son completamente distintas y que tienen tratamiento completamente distinto, ¿no? De ahí la importancia de saber el fenotipo, ¿no? Porque sabiendo el fenotipo es que el médico va a decidir, ¿no?, qué tratamiento le va a dar al paciente y, bueno, qué sigue, ¿no?, después de identificar exactamente qué tipo de neoplasia tiene. Chévere. Ahora, si comentas esto, ya hay entonces obviamente en guías clínicas, supongo yo, conjunto de paneles, marcadores recomendados para el diagnóstico de diferentes neoplasias, Sí. ¿cierto? Entonces ustedes en el laboratorio implementan esto. Sí, hay bueno, la publicación de la Organización Mundial de la Salud para diagnóstico de neoplasia hematológica, que es lo que usamos en realidad en todo el país, justo ha tenido su última publicación este año, ha sido impreso, salió publicado el año pasado, pero a finales del año pasado, pero ya salió impreso este año. Entonces, es nuestra guía, por así decirlo, y ahí te dice los marcadores mínimo que tienen que expresarse por cada tipo de leucemia, ¿no? O de linfoma también, porque te describe este libro no solamente neoplasias inmaduras, sino también los linfomas, los mielomas, y bueno, en todas ellas en su conjunto, ¿no? O sea, todo lo que es neoplasias linfohematopoyéticas. Y en las guías clínicas también están descritas, pero de manera mucho más resumida. En realidad, en el libro de la OMS está más, tiene más información, porque no solamente te habla del fenotipo, te habla de la morfología, te habla de la clínica, te habla de la genética, te habla del pronóstico. Es bastante completo, ¿no? Y nosotros siempre estamos consultando esos libros. Perfecto. Si puedes, después nos dejas el link para tenerla. Está online, supongo, ¿no? Esa información. Cuesta, cobra. No, pero el link para la gente que quiera pagar, paga. Claro. Sí, es bien Perfecto. Y mi pregunta siguiente viene a lo siguiente. Hemos estado hablando de leucemias. Claro, las células leucémicas en general, las células hematopoyéticas, son ricas en expresión de marcadores específicos de línea y eso se aprovecha para poder llevarlo a un diagnóstico. Pero si hablamos de otros tumores, tumores sólidos, variados, la aplicación de la citometría en diagnóstico también es importante, está bien definida. ¿Cómo es ahí el asunto? Ya, en cuanto a tumores sólidos, todavía no está en ninguna guía clínica. En realidad, el gol estándar para diagnóstico de tumores sólidos es la inmunohistoquímica, ¿no? La anatomía patológica es cuando le haces la biopsia al tumor, ¿no? Al tejido tumoral y empiezas a estudiar marcadores, pero recordemos que la inmunohistoquímica estudia un marcador por lámina, ¿no? Porque se hacen cortes en láminas y se va estudiando por ejemplo, ¿no? El CD45 en una sola lámina. En otra laminita de otro corte del mismo tumor, CD34 y así, CD19 en otro, ¿no? Y en realidad es lo que se hacía también antiguamente con las leucemias, antes que existiera la citometría de flujo. Pero en tumores sólidos lo que sí tenemos son publicaciones estandarizadas. Una de ellas es del grupo Euroflow, y también tuve la suerte de hacer una pasantía en Río de Janeiro, en la Universidad Federal de Río de Janeiro, con un grupo maravilloso que me recibió también súper bien. Y ellos tienen una publicación estandarizada para un grupo de tumores sólidos pediátricos, ¿no? Como el neuroblastoma, rabdomiosarcoma, y toda una lista en lo que ellos han ido probando marcadores que se hacen por inmunohistoquímica, pero también que existen en citometría de flujo, pero han tenido que hacerlo a la par, ¿no? Siempre la estandarización es comparándote con el gol estándar. Entonces han recopilado muchos casos y ya publicaron esta información el año pasado,
y en el grupo Euroflow lo ha sacado como un panel de ayuda, ¿no? De poder decir, de orientación para este grupo de tumores sólidos pediátricos, porque solo han hecho en ese pequeño grupo. Yo sé que hay otros grupos de investigación que también está probando en otros tipos de tumores, pero como te digo, todo está en tema experimental. En realidad no está todavía en ninguna guía clínica, no está tampoco detallado en el libro de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Sigue siendo la inmunohistoquímica igual estándar, pero justamente ese avance que se hizo hace muchos años con las leucemias, que te digo que se hacía también por inmunohistoquímica, yo pienso que va a ir también en avance, ¿no? No significa que va a reemplazar una técnica a otra, ¿no? Es como decir, que como si yo te dijera ahora, bueno, la citometría te va a decir el linaje, ya para qué la morfología. No, la morfología siempre va a ser importante, ¿no? Esa simple mirada al microscopio te da una alta sensibilidad, estás viendo tú a la célula, ¿no? Entonces, y es, por ejemplo, un criterio para entregar el recuento de células leucémicas, sí o sí es con morfología, no es ni con citometría ni con ninguna otra técnica, ¿no? Porque tú directamente ves la muestra, en cambio con las otras técnicas, ya sea citometría, inmunohistoquímica, molecular, tú haces lavados, ya manipulas la célula, entonces ya estás perdiendo el contagio real que tiene. Entonces la morfología siempre va a estar ahí, ¿no? Cada técnica tiene su aporte, ¿no? Igual que tampoco la citometría te lo dice todo, ¿no? Siempre vamos a necesitar también de citogenética, de biología molecular, ¿no? Y de la clínica del paciente que lo ve el médico, que es súper importante. Y eso que dices es de complementarlos es bien importante y de alguna forma a veces siempre se genera como que un debate, ¿no? Los que hacen biología molecular, bueno, ya tienes la mutación, ya tienes el diagnóstico, ¿para qué lo otro? No, siempre se va a necesitar porque hay muchos casos atípicos. El cáncer es tan espeso de que no es blanco y negro. Hay un montón de escalas de grises en el medio. No recuerdo el nombre, el autor ni el año, pero ya tiene unos años, el científico europeo publicó un artículo que tenía un título tipo Adiós a los microscopios, ¿no? Porque ya tenemos el secuenciamiento, ¿ya para qué? Eso obviamente generó en su época un debate y se ve que hasta ahora eso no es así. Siempre se requiere de complementarlo por todos lados, ¿no? Sí. En el caso, por ejemplo, viéndolo de la parte de genética, ya tú tienes el secuenciamiento, pero tal vez con el secuenciamiento tú no puedes ver con alta calidad los revelos cromosómicos que lo vas a ver directamente en una citogenética, ¿no? Igual Claro. con los marcadores que te ven en citometría. Para seguimiento, la citometría es mucho mejor hasta ahora que la biología molecular, que es lo que vamos a hablar ahorita, ¿no? Entonces hablamos del diagnóstico. Genial. Sí. El paciente ya se diagnosticó, se le pasaron por todas las pruebas de laboratorio, incluyendo citometría de flujo, recibe un tratamiento. Ahora el paciente lo que nos interesa es saber si está respondiendo o no. Y para eso entran varias técnicas y una de las más importantes, por lo menos en el área de pruebas hematológicas, es la citometría de flujo, ¿no? Que creo yo, el gol estándar. Puedo estarme equivocando, pero es la principal. ¿Cómo se hace el seguimiento? Y ahí te pido que nos indiques el término de lo que es enfermedad mínima residual. Residual. Ahora es enfermedad mínima medible. Ah, verdad, measurable. Sí, ya lo Sí, cambiaron hace unos años, me acordé. sí, recién la han cambiado. Y bueno, es buscar, como ya expliqué en un ejemplo anterior, es buscar esa célula patológica entre muchas, entre el total de, por ejemplo, 100.000 células, ¿no? Esa una entre 100.000 la tenemos que encontrar. Entonces, y para eso, ¿qué es lo que necesitamos? Es contar millones de células, ¿no? Y tener la información del diagnóstico del paciente. A veces nos dicen, por ahí también algún doctor que rotó con nosotros dijo, ¿por qué les hacen tantos marcadores al diagnóstico si es tan evidente que tiene una leucemia de tipo B, por ejemplo, ¿no? Decía, ya con unos cuantos marcadores te dice, ¿por qué les haces todos estos marcadores que más o menos en diagnóstico les hacemos algo de 15 marcadores? Dice, si con 5 ya sale, ¿no? Igual todos los pacientes van a recibir lo mismo, de ese tipo de si ya le está diciendo el tipo de linaje, todos van a recibir el mismo tratamiento. Es que, ojo, a este paciente va a regresar. Y mientras más información tenga yo de los otros marcadores, cuando
tenga que yo hacer el estudio de enfermedad mínima medible o enfermedad mínima residual, tengo yo que tener toda esa información que ya recopilé en el diagnóstico, que ya noté en el diagnóstico, y que nosotros siempre estamos consultando porque cada paciente es distinto, y poder yo identificar esa célula y poder catalogarla como patológica, porque recordemos que las leucemias se originan en la médula ósea, pero también en la médula ósea está la generación de nuestros precursores normales. No significa que porque yo encuentro una célula inmadura, es no, puede ser un precursor normal. Entonces, ¿cómo la diferencia un precursor normal del precursor leucémico? Con la información del diagnóstico y con el fenotipo, ¿no? Y curvas de maduración, de expresión de estos antígenos, ¿no? Que yo ya conozco de lo que es lo normal, ¿no? Porque siempre también, al momento de aprender nosotros hacer análisis de marcadores, lo primero que nos enseñan es médula ósea normal. Médula ósea normal, así, tienes que saberlo al revés y al derecho. Una vez que sabes médula ósea normal, cuando tú veas algo extraño, algo que sale fuera de esas curvas de maduración, tú inmediatamente tienes que pensar, esta célula se ve extraña, ¿no? Y tiene un fenotipo aberrante. Entonces, y uniendo la información que tuvo el diagnóstico, es que tú puedes concluir, sí, definitivamente esta célula todavía es residual, ¿no? Todavía quedó, sobrevivió, es quimioresistente. Y bueno, los clínicos acá manejan un porcentaje, ¿no? Por ejemplo, para las linfoblásticas manejan el 0.01%. Si tienen 0.01% a menos de células patológicas, del total de células, del 100% de células evaluadas, que es lo que informa citometría, siempre damos ese porcentaje, ellos deciden, si tiene menos, quiere decir sí respondió al tratamiento, entonces pasa a la siguiente fase. Si se informa que hay más de 0.01%, que es en la primera fase que se evalúa, el clínico dice, mi conclusión es que no respondió al tratamiento y lo reinduce. Es como que si volviera a empezar la quimioterapia de nuevo. Entonces, es crítica esa información. Es importante porque el paciente, tú lo puedes someter de repente a una quimioterapia de cero, o sea, nuevamente lo van a bombardear, ¿no? De drogas, o de repente ya tiene que pasar a la siguiente fase, donde ya es otra combinación de drogas que les dan, ¿no? Según el protocolo que manejan ellos. Entonces, es bastante crítico y para eso es el conocimiento del diagnóstico, el conocimiento de la normalidad, el estudiar muchas células, muchos millones de células para encontrar esa célula patológica y esa información no te lo da el equipo. El equipo te dice, yo leí, detecté esto, ahora tú identifica y empieza a seleccionar tus poblaciones y anda dándole nombre, ¿no? Y el analista le va dando nombre. Estos son neutrófilos, estos son monocitos, estos son precursores normales. Y estos son normales, son patológicos. Ahí es donde entra pues el expertise, ¿no? Del analista. Y me pongo a pensar así, se tiene ya el inmunofenotipo de la muestra al diagnóstico, entiendo que la buscan en el seguimiento, porque ya tienen esa información previa, pero existe la posibilidad, porque los tumores son así, haya habido un cambio en este inmunofenotipo inicial y cuando lo buscas acá no lo encuentras, pero no necesariamente que es negativo. ¿Es eso posible? Los cambios son ligeros, sí hay cambios, pero hay cambios. Por eso es que estudiamos muchos marcadores, lo que te decía yo. Porque si yo estudié los 5 nada más y se cambian 2 y me quedé solo con 3, y no me da, con 3 no me da esa seguridad de decir realmente es leucémica o no, entonces no me ayuda. Entonces por eso es que hacemos estudio de varios marcadores al diagnóstico, para que entre más, es como decir, identificar a una persona, ¿no? Es una persona alta, morena, de cabello negro, ondulado. Entonces, mientras más información tengas, cuando tú vuelvas a ver a esa persona, va a ser fácil que la identifiques, ¿no? A que te digan, no, es una persona que es varón, nada más. Entonces, más o menos es así, es lo mismo, ¿no? Mientras más información tengas, y como te digo, es conocer lo normal también, que siempre lo tenemos aquí grabado, y cuando veas algo extraño, por más que no se parezca también al diagnóstico, dice, un momento, esto no se ve un poco raro, porque yo recuerdo haber visto un caso de una niña con leucemia linfoblástica aguda, que, bueno, en este caso, células B, y empezó a responder bien al tratamiento. Ya no se identificaban células B patológicas,
pero lo que se veía en el seguimiento era que su serie de monocitos empezó a proliferar. Entonces empezó a proliferar tanto que, bueno, vamos a hacerle un panel de marcadores de monocitos. Y cuando lo hicimos el marcador, eran monocitos inmaduros, estaba proliferando. Había hecho un switch, el llamado switch, y por ciertas mutaciones que ya son conocidas, que han sido publicadas, que tenía esta niña, es que había, si bien es cierto, se estaba curando de la leucemia linfoblástica B, le había aparecido una leucemia monocítica, ¿no? Una mieloide. Bueno, infelizmente es parte de la naturaleza de esta enfermedad. Bien, entonces hablamos del diagnóstico, hablamos del seguimiento. Pero todos estos procesos precisan ser controlados. Y yo te voy a preguntar primero sobre los controles de calidad internos, mínimos que se deben manejar para poder garantizar que el dato es correcto. ¿Cuáles serían esos? Para recuentos celulares es fácil responder cuáles son los controles internos, ¿no? Que los venden comercialmente, pero en el caso de leucemias, no hay controles internos. Por eso es que trabajamos con protocolos estandarizados, como por ejemplo el Euroflow. En ese caso, nosotros tendríamos que hacer si quisiéramos, ¿no?, plantear nuestros propios paneles, tendríamos nosotros que estandarizar nuestro protocolo. De ahí a que nosotros hemos tomado como base el protocolo que hizo el grupo europeo. En realidad, los controles internos son las mismas células que estamos detectando, porque el citómetro te da la información no solo del patológico, ¿no? Como les dije, alinea todas las células que están en tu muestra, todas, las buenas, las malas, todas. Y empiezas tú en el gráfico a identificar poblaciones que tal vez no tienen que ver con la neoplasia, pero con los marcadores también los identificas, ¿no? Neutrófilos, monocitos, células dendríticas, basófilos, ¿no? Y luego los blastos patológicos. Entonces, nuestros controles, se podría decir internos, son estas mismas células, ¿no? Si yo utilizo, por ejemplo, CD16 es positivo, lo sé por teoría, en neutrófilos maduros y en natural killer, ¿no? Que tienen una menor complejidad y están separados en el gráfico de puntos. Entonces, mis controles internos serían esos, ¿no? NK, mis controles internos positivos, NK, neutrófilos maduros. Y mis controles internos negativos serían linfocitos T, ¿no? Monocitos, ¿no? Esos serían mis controles internos. Entonces, no hay ninguna empresa, no hay ningún producto comercial que sea catalogado como controles internos en leucemias. Lo que sí tenemos son controles externos, eso sí. Los controles externos que, bueno, manejamos en neoplásicas son del Colegio Americano de Patólogos, el famoso CAP. También participamos en el LUCANECAS, que es del Reino Unido, y también en los programas de Euroflow, ¿no? Tenemos hasta 3 controles de calidad externos, ¿no? Que es que te envían ellos una muestra así, ciega, o sea, no te dicen qué es, solo te mandan una foto de la morfología, nada más, que normalmente a veces te confunde porque ellos colorean más las células, a veces no sabes si la cromatina es madura y inmadura, en realidad ahí tienes que estar, y te dan datos, por ejemplo, de plaquetas y leucocitos totales, nada más, y edad del paciente, es todo lo que te dan, ni siquiera te dan el hemograma completo. Y te dicen, imagínate que esta es la muestra de uno de tus pacientes, que ingrese a tu laboratorio y hazle lo mismo que le haces a las muestras que llegan, pues, de nuestros pacientes, ¿no? Eso es lo que hacemos, ¿no? Utilizamos el panel de marcadores, que te digo que es ya estandarizado por Euroflow. El protocolo de procesamiento también ha sido publicado por Euroflow y también lo utilizamos. Entonces, hacemos tal cual y empezamos a interpretar los marcadores, ¿no? Y según eso vamos aumentando marcadores, porque nosotros, el trabajo en el laboratorio es, primero hacemos un marcador screening, que son un tubo nada más, con 8 marcadores. Y según lo que me va saliendo en ese screening, yo le amplío más marcadores, ¿no? Porque si no me gastaría un mundo de dinero, porque los anticuerpos en citometría son bien costosos. Cada frasquito te cuesta $2,000 y solo es para 50 test. Entonces, esos es los pasos que seguimos, que también han sido sugeridos por Euroflow. Entonces,
El control externo luego lo informamos en una plataforma web, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros testeamos, qué marcadores estudiamos y qué nos salió, ¿no? Si nos salió positivo, negativo, y luego ellos nos evalúan, ¿no? Siempre tenemos una evaluación. En UCANECAS y CAP estamos desde el 2016, bastante muy bien, y nos están evaluando a la par de otros laboratorios en todo el mundo. En realidad participan como 300 o 400 laboratorios de todo el mundo, y nosotros siempre estamos con las notas más altas. Y Euroflow sí tenemos un año recién, ¿no? Que es todo lo que es enfermedad residual, Euroflow. Todo lo que es diagnóstico, CAP, UCANECAS. Y interpretación también, con UCANECAS y con CAP. Entonces, ahí está justamente el producto de todo este esfuerzo de haber utilizado un estandarizado y nosotros haber implementado esos paneles estandarizados, ¿no? En esos resultados, ¿no? Ahí se reflejan, en esas evaluaciones que nos hacen estas entidades, que te digo que son pues de primer nivel, son bastante conocidas, ¿no? El CAP, el UCANECAS, el Euroflow, y sí, nosotros vamos bastante bien, o sea, es muy comparado a cualquier laboratorio de fuera. En cuanto a citometría, sí te podría decir eso. Y felicidades por eso. Y hablando de implementación, vamos al siguiente tema, que justamente es eso. Vamos a imaginarnos que a una persona tiene el desafío de implementar un laboratorio de citometría de flujo desde cero. ¿Cuáles serían tus recomendaciones mínimas del paso a paso? Yo sé que es muy complejo esto, pero si lo podrías resumir, ¿cómo sería esta implementación? ¿Cuáles son los puntos críticos para la implementación de citometría de flujo? Bueno, yo he participado en implementación en el área privada, por ejemplo, ¿no? Y también en el Estado. Es distinto, ¿no? En el área privada, la inversión es bastante fuerte. Comprar los anticuerpos para diagnóstico. Si tú quieres hacer diagnóstico, la sugerencia es que se empiece con lo más común, que es leucemias agudas. La sugerencia es no implementar linfomas porque, como te mencioné, el gol estándar sigue siendo la inmunohistoquímica y los casos de linfoma son muy pocos, ¿no? La mayoría se van con inmunohistoquímica porque es el gol estándar, está muy bien, así debe ser. Entonces, en cambio, leucemia sí. Entonces, lo ideal sería implementar tal vez solo los paneles de leucemia, porque si no te saldría súper costoso. En el área privada donde he participado en las implementaciones, no compran el equipo porque también es bastante caro. Lo que hacen es, hacen un contrato con la empresa de como alquiler, ¿no? Que les van cobrando según la cantidad de reactivo que van comprando, ¿no? Le van sumando ahí. Y bueno, lo que se necesita es un personal entrenado en citometría, que sepa el manejo del equipo. Lo difícil es poner a punto el equipo. Es bastante complicado. No es solamente apretar un botón y ya le pasé agüita, lo lavé. No, el equipo lo tienes que calibrar, le tienes que hacer un seguimiento de sus controles de calidad del mismo equipo también. Y hay un procedimiento que se llama compensación de fluorescencias, ¿no? Que los que usamos citometría convencional se tiene que hacer sí o sí. También es el personal que tiene que conocer cómo hacer esa compensación de fluorescencias, que si bien es cierto, los de la casa comercial te ayudan, pero al final tú eres quien te sientas y tienes que hacerlo, ¿no? No siempre van a venir ellos. Entonces, luego también los materiales que se tienen, a veces, no es tan complicado. Lo más costoso son los reactivos, ¿no? Y bueno, y que consigan también a la persona que va a hacer la interpretación. A veces no solamente alcanza con la persona que está haciendo el procesamiento, que pueda también, sino tendría que ser otra persona, o sea, tendría que ser dos personas, ¿no? En todo caso, sino también rotarse las funciones. En cuanto en el Estado sí, como se maneja presupuestos felizmente un poquito más holgados, ya se implementa, pero según la necesidad del hospital. Por ejemplo, yo participé en la implementación de citometría del niño San Borja, ¿no? Es decir, los pacientes son niños. Hay paneles de neoplasias que no los vas a implementar porque nunca se van a presentar en niños, como por ejemplo el mieloma, ¿no? Un mieloma en niño es casi imposible. Será uno en 1 billón. Entonces,
el conocimiento de saber qué marcadores necesitas para qué neoplasias las necesitas, ¿no? Y según los pacientes que tú vas a manejar. ¿No? Ahora, implementación, por ejemplo, en una universidad también es otra realidad, ¿no? En una universidad no vas a hacer diagnóstico, lo que vas a hacer son experimentos, ¿no? Entonces se suele postular a los proyectos de Concitec, ¿no? De Fondesit y, por ejemplo, les consiguen el equipo, consiguen el citómetro, ¿no? Y van comprando de a poco sus reactivos, ¿no? Y que ahí ya se van dando cuenta de que es costoso y a veces compran de uno en uno, ¿no? Y también tener el personal entrenado también piensan que llega el equipo y ya está resuelto todo, ¿no? También siempre tiene que estar, porque el de la casa comercial lo que te enseña es a usar el programa del citómetro. En realidad no te va a decir, ya tú vas a hacer este experimento con células de ratón, ya tienes que lavar las células sin incubar así, no te enseña nada de eso. Uno mismo tiene que investigarlo de publicaciones, protocolos, escribir a gente que tenga experiencia de repente en eso. Uno va conociendo, ¿no? Y a veces te ayuda el hecho de haber hecho citometría en otro lado, con otras fuentes biológicas, entonces más o menos te ayuda un poco, sí, ¿no? Pero siempre es esa consulta. Y lo que también he notado es que en investigación también se manejan controles de calidad y a veces no lo hacen porque no lo conocen. Por ejemplo, los famosos isotipos, ¿no? ¿Cómo tú defines que una expresión de un antígeno es positiva o negativa? Tienes que utilizar un isotipo porque cuando tú evalúas muestras, ya sea de tal vez alguna muestra que ha sido cultivada o muestras de sangre de algún animalito, entonces las poblaciones que tú vas a ver en citómetros son bastante reducidas, son pequeñitas, y eso de repente al momento de observar en el gráfico que te entrega el citómetro, tú dices, ¿y esto es positivo o es negativo? Te queda la duda. Entonces, ¿cómo tú defines que es positivo o negativo? Utilizando los famosos isotipos, ¿no? El isotipo lo que te ayuda es a definir tu área negativa, ¿no? Es lo que te ayuda para ver el ruido de fondo, por así decirlo. Te define lo negativo. ¿Sería el anticuerpo sin el fluoróforo? ¿O cómo es exactamente? ¿Qué es exactamente el isotipo ahí? Ya, el isotipo es el anticuerpo, pero no tiene, o sea, no es específico para el antígeno, pero tiene que ser el mismo anticuerpo de tu target que elegiste. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, yo quiero el CD25 para identificar células T reguladoras. Y CD25 las T reguladoras se expresan en un porcentaje bajito, también te daría esa dificultad de saber. Entonces, el CD25 que compré es un CD25 IgG1. Entonces, yo lo que tengo que comprar es un isotipo, es más, en la misma fluorescencia y que también sea IgG1. Es decir, que sea contra la misma célula que va a reaccionar. Pongámosles de ejemplo de células de ratón. Entonces tienes que elegir que tengan la misma clase de inmunoglobulina, la misma subclase y el mismo fluoróforo. No sé Pero que no va a reconocer. Claro, o sea, es igualito, solo que no tiene especificidad con la proteína que queremos detectar. A otras personas que hacen el truco, yo corro la muestra sin marcar, dices, ¿no? Y con eso defino mi negativo. No es lo mismo. Que en realidad es lo que yo sé, y es lo que más veo en realidad en los experimentos académicos, que el blanco es básicamente la célula no marcada y la compensación inclusive se hace así, ¿no? La célula no marcada y luego pones los marcados que para la compensación sí es célula no marcada, pero para interpretar tus gráficos tienes que correr a la par de tu experimento un tubo de tu experimento con tu anti-CD25, por ejemplo, y otro tubo con la misma cantidad de células y con la misma cantidad de tu isotipo. Entonces, y los corres a ver. Primero lees el isotipo, defines negativo y después lees, y es como que montas la imagen. Y ahí es donde dices, a partir de aquí a acá es positivo, ¿no? Hasta donde llegó el isotipo es negativo y de ahí adelante es positivo. Yo creo que técnicamente sí, o sea, concuerdo contigo que eso es necesario. Ahora me pongo a imaginar en algunos experimentos que he hecho que así sin usar isotipo ya tengo una batería de tubos enorme y entiendo que lo que voy a tener que hacer con los isotipos es duplicarlo.
Entiendo que es necesario, eso sí no te lo digo, no, pero no es lo que veo comúnmente que se haga, pero ya me has preocupado. Voy a ver en la caja de anticuerpos que tengo si hay esos tipos ahí. Y a Bien, veces te cuando compras agradezco. Dale, isotipos Isabel. así raros, te vienen con su isotipo ahí, te Me viene, ofrecen el ¿no? isotipo. Sí, sí, ¿sabes Solamente hay que por ser qué? más Te tú. digo, porque, por ejemplo, yo hago estudio de células mesenquimales, que lo utiliza acá un laboratorio privado para hacer terapia celular para pacientes con problemas en las articulaciones. Es como como para regenerar, así. Ellos hacen sus cultivos de células mesenquimales y su control de calidad del cultivo es que sacan pues un poco de muestra y lo envían a citometría en un privado que trabajo y te dicen, quiero saber si realmente me ha crecido células mesenquimales STEM, ¿no? Entonces utilizo Claro, marcadores y también me mandan los isotipos. Ellos compran sus reactivos. ¿Y qué hago? claro. También le corro el blanco. Y yo he visto que los picos son ligeramente, casi parecidos, pero no son iguales nunca. Claro, Siempre el siempre hay un isotipo poquito. tiene un poquito más de señal, un poquitito más. Y ya, bueno, luego ya corro las muestras, pero el informe lo hago con los isotipos. Claro, tiene sentido porque el propio anticuerpo que ya tiene el fluoróforo, al tener el fluoróforo, debe tener una fluorescencia basal mínima, pero la Es, tiene. Entonces, para eso es el isotipo, ¿no? Para restar eso de ahí. No, excelente. sí. Bien, Elisa, vamos a la última parte que justo tiene que ver con una de las primeras preguntas. Tenemos dos preguntas. Entonces voy a entrar ya a la última parte. La última parte es sobre aspectos futuros del análisis específicamente. Sabemos que estamos entrando en una nueva era, inteligencia artificial, análisis de datos y todo este asunto. ¿Cómo ves tú esto? O sea, por ejemplo, te voy a poner algo que no es exactamente lo mismo, pero yo manejo, por ejemplo, R, ¿no? Que para algunas cosas de mi informática se usa, te facilita mucho análisis de datos, en fin. Hay unos paquetes para citometría de flujo, particularmente a mí, si alguien está aquí no concuerda conmigo, ok, pero particularmente a mí no me parece útil, porque el software que uno usa para analizar citometría de flujo, pues tú necesitas hacer los gates con el mouse, ir seleccionando. El R hacer un código, a mí particularmente no me atrae de momento, no hay algo que me parezca interesante. Pero, ¿cómo lo ves tú, esto de la nueva era tecnológica? ¿Cómo podría apoyar al análisis o cómo podría facilitar los procesos que ustedes hacen? Bueno, te comento que hay un programa que es español, se llama Infinisight, que es el que usamos nosotros en Neoplásicas, que hace muchos años cuando empezó solamente era un programa donde seleccionábamos las gates, pero hace ya un par de años lanzaron una base de datos. O sea, ¿qué hicieron ellos? Colectaron información de muchos pacientes, por ejemplo, de un tipo de linfoma, LLC, un tipo de linfoma llamado LLC, pusieron todos sus casos de LLC en esa base de datos del programa Infinity y crearon como un compás de que tú, cuando yo cargo mi caso problema, ¿no? Mi caso que llegó acá al hospital y tengo la duda de qué tipo de linfoma es, le aplico esa base de datos, te dice si es o no es el LC. Entonces, pero eso sí, cuesta, cada consulta cuesta. Entonces, ellos lo han lanzado para casos que son complejos, ¿no? Que saben que, o para personal de que no tiene mucha experiencia, por ejemplo, ¿no? Y no puede definir de repente a veces un caso. Pero ellos sí ya han utilizado esto de hacer se puede decir, algoritmos con base de datos de distintos tipos de leucemias, ¿ah? Un montón de neoplasias, linfomas, y han empezado a hacer sus bases de datos para consulta. Después no conozco ningún otro programa, solamente este de aquí, que tiene base de datos, después los otros no lo tienen, siguen siendo todavía así manuales, ¿no? Que uno mismo va seleccionando las poblaciones. Claro, el tema de la base de datos es importante, pues, ¿no? Cada vez le carga más información, se automatiza la interpretación de alguna forma. Y es más, te da la opción de que tú puedes crear tu base de datos. Claro que todas esas funciones que te van habilitando cuestan y cuestan muchísimo, ¿no? Por eso nosotros por el momento no lo hemos tomado, porque en realidad lo tendría que pagar el hospital, ¿no? Lo tiene el proveedor,
nos pone el programa, pero cada cosa que pedimos en realidad se carga, ¿no? En los precios de los reactivos y sería mucho. Entonces seguimos ahí haciendo consultas con el experto, nada más. Con el que hizo la base de datos, el doctor, o que está en España, le mandamos un correo y le preguntamos dónde. Pero son casos ya bastante raros. No, y respecto a base de datos, yo entiendo que ustedes, como especialistas del INEM, forman parte de consorcios internacionales, latinoamericanos, en fin, o sea, forman parte de una gran base de datos en conjunto. Entonces, si se organizaran de alguna forma, se podría sacar algo parecido que sea de la región, ¿no? Y creo que eso es parte de lo que has dicho, es parte de la respuesta que viene de Renato Rojas, que fue la primera pregunta, que dice, sí, buenas noches, tengo interés en el análisis y ciencia de datos en el área de salud. Mi duda es conocer cómo se puede aportar realizando cientos y miles de resultados de citómetros desde un punto estadístico o de predicción. Es justamente lo que acabas de decir. Ese software es exactamente la respuesta, pero si se puede hacer algo con la data de la región sería muy interesante. Ahí falta solamente, tal vez, voluntad de los líderes de estos consorcios internacionales, que se pongan de acuerdo sobre todo, ¿no? Pero la data está ahí. O sea, por ejemplo, acá en Brasil, como yo soy parte del productor Rego, que es uno de los líderes del consorcio de leucemias agudas, manejo un poco las tablas que tienen de citometría y flujo, todo eso, y es una data enorme, ¿no? Muy preciada. Y entiendo que Perú también lo tienen todos los demás países que forman parte de eso. Entonces, si se juntara todo eso, sería muy interesante. Vamos a la siguiente pregunta. Es de Christopher, disculpe, no estoy viendo ahí, estoy viejo, Gervais Pinto Flores. Dice, buenas noches, específicamente para poder ejercer este trabajo, ¿qué carrera es la más idónea o qué especialidad, ya que hay varias carreras que abarcan el mismo tema y con carreras de la salud? Sí. Bueno, en el área donde yo trabajo, trabajamos, bueno, hacemos también distintas funciones, ¿no? En algunas sí, en varias coincidimos. Por ejemplo, estamos los biólogos, hay tecnólogos médicos, hay médicos, patólogos, clínicos, hay una doctora que es anatomopatóloga también. Eh, Sobre todo, por ejemplo, el personal médico hace validación de resultados, interpretación, ¿no? Nosotros estamos más abocados en lo que es la parte técnica. También hacemos interpretación de algunos casos, ¿no? Por ejemplo, recuento, los que son células progenitoras. También hay un estudio llamado índice de ADN, también es para estudiar aneuploidías. Y también hemos hecho pasantías en Salamanca, que es donde estudiamos sobre todo lo que es interpretación, porque por más que tú hagas la parte técnica, o seas experto en procesar una muestra, tienes que conocer qué sigue también, pues, ¿no? Igual, la persona que hace interpretación tiene que saber qué se hizo. En realidad, todos tenemos que saber todo, ¿no? Lo ideal es hacer, y en realidad es más que todo práctica, años de experiencia haciendo, estando involucrado haciendo esta técnica, porque creo que en ninguna universidad te enseñan específicamente, o sea, te hablan de la citometría, te dicen que es una técnica inmunológica, pero no te están enseñando, mira, con este marcador tú sabes que es una leucemia. Yo creo que no, ya eso lo vas Claro. aplicando con la práctica, ¿no? O te Claro, dicen es un tema trabajo, general, ¿no? Es más que es un todo trabajo como, multidisciplinario que puede ser abarcado de diferentes áreas. Y como sí, tú los dices, en la hematógrafos, universidad no te va a enseñar eso, ¿no? por ejemplo, están bastante involucrados también en citometría. Claro. Y, por ejemplo, lo que tú decías, en la universidad no te enseñan específicamente la técnica de citometría y flujo. Tal vez en algunas universidades sí, pero en general te enseñan la teoría. Y eso pasa con cualquier otra técnica. Ya cuando uno sale y está aplicando su conocimiento a un área específica y uno está especializando. Y en general creo que a carreras afines al área de la salud, ¿no? Biología, tecnología médica y la parte, obviamente, de Te medicina. ayuda, te ayuda bastante la base inmunológica, eso sí. Sí, O sea, que claro. tengas a lo menos, bueno, yo que soy de San Marcos, el curso de inmunología fue bastante, a mi parecer, bastante completo, bastante difícil también. Nos hizo sufrir ahí la doctora, pero no podría opinar de otras carreras porque no sé
exactamente cuáles son sus temas, ¿no? En inmunología, ¿no? Pero en mi caso sí, fue bastante completo y eso también te ayuda, o sea, no es que, ay, lo lees nada más, no, es leer y entenderlo, ¿no? De tal manera que cuando ya vas a la práctica, dices, ah, es por esto, ¿no? Es así, ah, porque debe ser así, este marcador funciona así, entonces te ayuda bastante también ya cuando juntas estas dos cosas, ¿no? La teoría con la práctica y estar constantemente haciendo las cosas, porque son tantas cosas en el procesamiento desde que llega la muestra, desde que la muestra cruza la puerta del laboratorio, son muchísimas cosas. A lo menos ahora, en este último año, hemos implementado muchos temas de calidad. Y te diré que los temas de calidad toman bastante tiempo. O sea, ahora tienes que fijarte en la calidad de la muestra, llenar un montón de formatos, en estar revisando hasta temperaturas, ¿no? De que no cambie del seguimiento de calibración del equipo, poner a punto el equipo, que les digo que es lo difícil. Procesar no es difícil, el panel, el procedimiento es como una receta de cocina sencilla, hecha aquí, pon acá, incuba acá, centrifuga acá. Lo difícil es poner a punto tu equipo y luego pasar tu muestra y de que realmente te salga bien la lectura, ¿no? Y hacer la interpretación. Entonces, sí, eso toma tiempo, toma bastante tiempo. Perfecto. Ahora, Julio Duque nos dice, hola, disculpen, ignoro bastante lo del tema de anticuerpos. ¿Podría explicar de nuevo lo del anticuerpo isotipo? ¿Por qué no sería específico? Ah, porque no tiene el antígeno. O sea, es como que todo el constructo muy, muy parecido al anticuerpo que tú has elegido para hacer tu estudio, pero sin la parte, se podría decir, la parte final donde está el anticuerpo, ¿no? Claro, El donde está la antiantígeno. afinidad con el antígeno, ¿no? Esa parte que tiene la afinidad no la tiene. Así es eso, ¿no? Y no es lo mismo como explicamos correr una muestra sin marcar, ¿no? Porque la muestra sin marcar no tiene nada. En cambio, en el otro que sí aplicaste, se puede decir, casi las mismas condiciones que tu muestra donde estás haciendo tu experimento, es que tú vas a tener una señal de todas maneras. El citómetro te capta toda señal de fluorescencia y de por sí las células tienen cierta autofluorescencia, ¿no? Y cuando tú aplicas isotipo también va a captar eso, o sea, es bastante sensible. Entonces es importante que tú, al comparar tu resultado de tu muestra con tu corrida de isotipo, te va a ayudar bastante a poder definir justamente ese punto donde ya empieza lo que es positivo. ¿No? Porque es súper ligero, es bastante ligero. En cuanto a temas de trabajos de investigación, de experimentos, sí, es complicado. Yo misma que tengo bastantes años te diré que igual a mí también se me complica, ¿eh? Perfecto. Dice ahora Edith Roseida Quispe Rivera. Hola, mi consulta es sobre el abordaje de la citometría de flujo espectral, tanto en investigación y diagnóstico. Tengo entendido que esto es relativamente nuevo en nuestro país. ¿Qué tanto cambia el plan de trabajo en ambas circunstancias? Bueno, espectral no está validado todavía en diagnóstico, ¿no? Lo que tenemos nosotros en equipamiento validado sigue siendo convencional con los protocolos estandarizados, porque ojo, no se trata de que yo porque tengo el super ultracitómetro, pero no está validado, pues, y estamos hablando de temas de diagnóstico, ¿no? Y lo ideal es No. usarlo estandarizado, ¿no? Porque vas a entregarte un resultado que le va a definir la vida al paciente. Entonces, es por el momento, claro que la citometría espectral, que es lo último, es súper, súper interesante también, más que todo utilizado en tema de investigación, y tiene muchas ventajas con respecto a la citometría convencional, pero para el tema de apoyo al diagnóstico, por el momento no. No por el momento. De todas maneras, de seguro que sí lo van a ya validar más adelante, ¿no? Claro, perfecto. Entonces, sí, para poner en contexto a las personas, la citometría espectral, la diferencia con el citómetro convencional que trabaja con, vamos a decirlo así, con picos de cada fluoróforo, la espectral ya trabaja con espectros enteros, de todo, de una gama Sí, la ventaja es que fluorescencias, algo así, es como que
los solapamientos que tú tienes en la convencional, que te dije que hay que hacer un procedimiento de compensación de fluorescencia, que es eliminar esos solapamientos, porque si no estarías informando falsos positivos, en la citometría espectral no sucede. Es decir, son lecturas limpias, por así decirlo, ¿no? Son lecturas limpias. Sí Y tiene eso te esa permite ventaja. leer muchos más marcadores, ¿no? Creo que era Tiene hasta más de 70 muchísimo. marcadores juntos. Sí, Es genial. sí, pero te diré que, como te digo, en investigación, si compran su citómetro y después cuando se dan cuenta de la realidad de lo que cuesta un anticuerpo, un citómetro de 20 colores y te compran 2 anticuerpos. Solo usas 2 canales. O sea, ¿para qué te compraste el de 20? Porque cuestan caros, dicen los marcadores. No, pues esa es Claro, habría realidad que de ver, otros, claro, no es nuestra realidad, es realidad de otros países, ¿no? Del primer mundo. Con una convencional te ves y te sobra. Y eso que la convencional utilizan también así, 2 marcadores, a lo mucho 3 se utilizan. Y el citómetro convencional ahora son de 8 colores, entonces más que suficiente. Y encima es súper fácil, pues, su manipulación. Tengo entendido que en el espectral, pues, por ser una tecnología más moderna, pues, te va a tomar tu tiempo también, pues, ¿no? Ahí encontrar las funciones y todo eso, ¿no? Y encima que el claro. mantenimiento de esto es súper costoso también. Una de las cosas que a mí me gustó del espectral, aquí la USPI ha obtenido uno, y yo formé parte del grupo que recibió las clases, pues, para ver cómo es este tema del equipo. Me gustó mucho que aparte de los colores, de una gran cantidad de marcadores que uno puede utilizar, es que como que te genera una foto por celular. Entonces, en los puntitos que aparecen en el plot, tú lo señalas con el mouse y te aparece la foto y te da en la célula, te dice en qué posición está marcando el FITSI, en qué posición está marcando el PE. Entonces, a mí me pareció súper alucinante porque esa parte específica para investigación me pareció genial, Sí, ¿no? gracias, sí es lo máximo, un plus, Sí, claro es que muy sí. interesante. Gracias, Edith, y bueno, saludos, Edith, espero que estés bien. Hace poco estuvo por acá también. Julio Duque, de nuevo, dice, y he escuchado acerca del sorting celular, ¿cómo es su aplicación dentro de la citometría? Eso nos faltó hablar, gracias por hacernos acordar. El sorting Gracias. es lo que más separación celular. Lo que se vendía o se sigue vendiendo columnas magnéticas y se utilizan marcadores de anticuerpos también con perlas magnéticas y los vas pasando por tu tubo de ensayo y lo que se va pegando es lo que tú necesitas identificar o al revés, de repente lo que cae es lo que tú necesitas. Bueno, ahora ya se pasó a un citómetro. Ya hace varios años ya tenemos citómetros que hacen separación celular. Lo que tú ves en tu pantalla y las famosas gates, tú las seleccionas y dices, quiero separar este grupo de células y las seleccionas con una gate y estos citómetros que hacen sorting, porque no todos hacen sorting, tienen que ser un citómetro con esa capacidad, tiene ahí unos tubitos y te va a colocando lo que tú seleccionaste en tu gate, te va colocando esas células, ¿no? Esas, en ese tubito, solamente esas que seleccionaste. Y hay citómetros que hasta te separan hasta 3 tubos al mismo tiempo de distintas células que tú vayas seleccionando. Yo llegué a ver este sorting allá en Río de Janeiro, con la doctora Elaine. Tuvo un caso de una niña con leucemia mieloide, pero no respondía al tratamiento y era porque tenía unos mastocitos incrementados. Y eso que no tenía blastos ya patológicos, decía, ¿pero qué tiene? ¿Por qué no responde? ¿Por qué sigue mal? Acá vemos unos mastocitos raros. Y la población de mastocitos siempre es pequeña en las muestras. Entonces, imagínate tú mandar toda la muestra a FISH, por ejemplo, porque era lo que ellos querían hacer. A FISH, agarras toda la muestra y hay un porcentaje límite en el cual no te va a detectar el FISH o de repente otra prueba genética, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se prestaron un citómetro de una facultad, no recuerdo qué facultad, biología creo que era, fuimos, y ellos tenían un sorting y seleccionó solo esos mastocitos y los recolectó en un tubito. Entonces llevó ese tubo, que podría decirse que donde estaban puras las células, ya no tenía el resto de células, y le hicieron FISH y salió el estudio. Entonces, esa sería una ventaja del sorting, ¿no? Otra ventaja es que de repente tú separas esas células y le quiero hacer un secuenciamiento o las quiero cultivar para algo, ¿no? Entonces,
esta aplicación del sorting es tanto para ayuda diagnóstica como fue en el caso de este ejemplo de Brasil que les comento, de esta niña que no respondía a tratamiento y querían saberse qué otras alteraciones tenía, como también para investigación, ¿no? Es realmente bastante útil, ¿no? Pero también se puede hacer de manera manual usando estas columnas que las venden, que es más barato que tener un citómetro, ¿no? Ya, perfecto. Las dos últimas preguntas. La pregunta viene de Renato Rojas. Dice, ¿ha podido colaborar con biotecnólogos? ¿Qué función tienen estos estudios? No sé si se refiere bueno, supongo que lo que habíamos estado hablando, ¿no? El análisis puede ser totalmente multidisciplinario, si se refiere a eso con biotecnólogos, y qué función tienen Te estos estudios, o qué dedicas función a hacer tendrían. una y otra vez. Again, again. Sí, pero no he tenido el gusto todavía de conocer biotecnólogos. Creo que en Arequipa egresan, he escuchado, acá no he escuchado, pero no he conocido todavía ningún biotecnólogo. Perfecto. La última pregunta viene de Julio Duque. Dice, tengo otra pregunta en términos prácticos. ¿Qué tanto tiempo puede tardar realizar un experimento de citometría promedio? ¿Y en cuánto tiempo asimismo se obtienen los resultados? Además, ¿qué errores frecuentes se pueden llegar a cometer o en qué hay que tener cuidado para desarrollar esta técnica? Súper genial, mil gracias. Bueno, lo que ya comentamos a veces, ¿no? El uso de isotipos, siempre tú tienes que ponerle, eh, tienes que hacer un protocolo en los que tengas un control de calidad para que asegures un resultado confiable, ¿no? En los experimentos más, pues, ¿no? Porque los vas a publicar, de repente cuando alguien quiera replicar no le sale lo mismo y es porque se te pasó y no lo hiciste, pues, utilizando estos controles de calidad que deberías, ¿no? Depende del tiempo, cuánto te tome, ¿no? Por ejemplo, nosotros en leucemia, que lo voy a comparar, nos toma en meses de trabajo, cuando queremos solamente hacer estudios de anticuerpos en superficie, que toma menos tiempo, 3 horas el procesamiento, solo el procesamiento. La lectura sí te toma minutos, el citómetro te lee la muestra en minutos, máximo 5 minutos, no demora más. Y la interpretación sí te toma, pues sentar. Lo bueno es que te graba el citómetro esa información. Entonces tú la puedes analizar el mismo día, el día siguiente, etcétera, ¿no? Cuando quieres hacer estudios de marcadores intracitoplasmáticos, se toma hasta 1 hora más o menos, ¿no? Y depende qué cosa quieres estudiar, pues, ¿no? ¿Qué medios, ¿no? Si quieres estudiar sangre, es más rápido. Si quieres estudiar tejidos, cualquier tejido, pues te va a tomar más tiempo, porque ¿qué tienes que hacer? Disgregar ese tejido, o sea, cortar ese tejido y pasarlo por un filtro, ¿no? Eso te va a tomar tiempo adicional, es el estar lavando ese material y el estar pasándolo por un filtro y hacerle lavados para concentrar esas células y tener solamente células en suspensión, porque el citómetro, tú le entra algún pedacito de tejido, por más microscópico que sea, lo atoras. Es súper delgadita la vía que tiene, ¿no? Porque ya les dije que alinea las células una detrás de otra, imagínate. Entonces, es así de pequeñito. Entonces, le entró ahí un pedacito de algo y se te atora el equipo, anda, llamas al ingeniero y viene al día siguiente todavía. Uno no puede meterle mano así nada más, porque lo puedes malograr más, es bastante delicado. Entonces, depende de qué es lo que tú necesitas, ¿no? Perfecto, Elizabeth. Elizabeth, muchas gracias. Hemos estado conversando 1 hora y 23 minutos. Ha pasado rápido. Te agradezco mucho, agradezco a todos los que se han conectado por las preguntas, por la curiosidad y bueno, de nuevo Elizabeth, por la disposición. Te mando un abrazo fuerte, espero pronto volver a compartir un espacio para pues, seguir Sí, conversando. igualmente saludos a todos por allá, al doctor Rego, a Candy, a Harry Potter. Abrazos a todos. Perfecto. Bueno chicos, muchas gracias a todos. No quería irme sin antes agradecer a nuestros